Bueno, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro Cineforum 2025-2026. En segunda parte del ciclo de este mes, que recordad que era moralidad y deseo. Este es el leitmotiv, el claim que nos hemos, que nos hemos servido para intentar agrupar las dos películas o las temáticas de las dos películas que vamos a tratar este mes. Y evidentemente, bueno, lo primero quiero daros las gracias a todos por los que estuvisteis, tanto los que estuvisteis como los que no. Si habéis visto el primer vídeo, algunos me consta que sí, aunque no estuvisteis, otros me escribisteis para darme un poco la bienvenida y poder tener bueno, pues el contacto, el primer contacto y disculparos por no estar. Y luego los que estuvisteis el viernes pasado, pues que fue una sesión absolutamente deliciosa, llena de debate, llena de cuestiones que desprendían la película de Agnès Varda y que realmente fueron realmente y poderosamente interesantes. Hoy nos toca viajar. Ya os dije que en estos ciclos que íbamos a hacer, a veces nos tocaría estar en el mismo país, otras nos tocaría tratar al mismo director, directora, otras veces nos tocaría viajar de un sitio a otro. Y en este caso, lo que nos va a tocar es viajar desde Francia, con la felicidad de Agnès Varda, hasta Japón, porque vamos a ver una película titulada Tormento, que es una de las películas más, digamos, reconocidas hasta cierto punto del director japonés Mikio Naruse. Os voy a hacer una especie de panorama general de quién es este director, por qué no nos suena absolutamente de nada y por qué deberíamos reivindicarlo. De todas maneras, tampoco voy a entrar mucho en detalle de un poco la idea de moralidad y deseo en torno a este volumen 2, que es esta película que vamos a ver este mes, o sea, esta segunda película que nos toca en este ciclo, porque es algo que sí que quiero que se desprenda del visionado de la película y sobre todo de la posible conversación que pueda haber tanto entre nosotros el próximo viernes, día 17, como del diálogo que se establezca entre las dos películas, si es que lo hay, que es que ya os digo que sí que lo hay, desde el punto de vista femenino, desde el punto de vista de la relación que existe con los hombres en la película y fundamentalmente el contexto sociopolítico, histórico, quizás también. Aquí no hablamos de Nouvelle Vague, en Japón no hay una vanguardia como tal, sino que hay varios factores que confluyen y sobre todo cineastas que dieron forma al cine tanto antes de la Segunda Guerra Mundial, perdón, como después, que son, digamos, estos grandes nombres del cine nipón que son los que han pasado a la historia. Por tanto, no me quiero entretener mucho en sacaros conclusiones acerca del ciclo de moralidad y deseo y de cómo aplica a esta película en oposición a la de Agnès Varda, porque es verdad que tenemos mucho de lo que rascar, y eso será algo que plantearemos directamente en la sesión del próximo viernes 17. Sí que me gustaría que conociéramos un poco la figura de Mikio Naruse. Digamos que en Japón, por situarnos un poco en un plano histórico, tenemos a tres grandes nombres sobre todo y yo aporto un cuarto más. Se supone que los estudiosos del cine consideran que Yasujiro Ozu, Akira Kurosawa y Kenji Mizoguchi son como digamos los tres padres fundadores, por decirlo de alguna manera, de este nuevo cine japonés que se dio a partir de la Segunda Guerra Mundial. Yo aporto un cuarto nombre más, que es Masaki Kobayashi, que es un cineasta absolutamente imprescindible, ¿no? Creo que La condición humana y Harakiri, creo que son. La condición humana es una trilogía, es un conjunto de tres películas absolutamente apabullantes y Harakiri es una película que habría que ver por lo menos un par de veces en la vida. La primera para sorprenderse y la segunda para comprenderla. No es de las más. No es complicado, no es una película que tenga una trama excesivamente compleja, pero sí que es verdad que es una película que en el primer visionado impacta y en el segundo ya es cuando se asume todo lo que tiene que contar. Y Kobayashi, para mí, es uno de los cineastas más importantes de Japón, aunque no suele aparecer entre, entre esta tríada que acabo de nombrar, esta santísima trinidad, por decirlo de alguna manera, que es la que ilumina el cine japonés en esta época. De Ozu poco podemos decir que nos haya dicho ya, de hecho vimos
hace unos años vimos Buenos Días, que es una de las grandes películas de Ozu, Cuentos de Tokio, Sabor del Sake, Primavera Tardía, o sea, podríamos estar hablando de un montón de películas de Ozu que realmente definen no solamente el tipo de cine que practicaba, le llamaban el cineasta del tatami, siempre la cámara estaba siguiendo la regla de los tercios, podríamos decir que estaba en el último tramo de esa pantalla, la cámara baja a la altura de los personajes que casi siempre dialogaban en el tatami, en un plano bajo, y a los que de alguna manera también, incluso si se elevaban sobre el eje, pues los subía o digamos, mediante un plano casi en ocasiones contrapicado, los situaba más encima de lo que es la línea central de la pantalla. Ozu es uno de los cineastas fundamentales y es inabarcable. Realmente, por mucho que podamos ver a Ozu, siempre descubrimos cosas nuevas en sus películas y es de los más importantes. Kurosawa, pues poco podemos decir, quizás, a pesar de la fama que tiene, es verdad, y aquí rescatando las palabras de un gran sabio, un gran maestro y quizás de los más grandes profesores de cine que se puedan tener, que es Miguel Marías. Es verdad que la carrera de Kurosawa es impecable, pero es muy irregular. No podemos detectar una manera unitaria de hacer películas, un estilo reconocible, sino que fue un director que entregó, no sé, 30 obras maestras o 25 obras maestras y es absolutamente imprescindible. O sea, yo creo que el otro día hablamos de Japón porque salió el tema y yo, pues, por ejemplo, recomendé a los que estabais ahí, pues, El infierno del odio, que a mí me parece una película absolutamente magistral, bastante por encima de otras muchas de él, pero tiene películas que son imprescindibles. Vivir, Rashomon, Siete Samuráis, Escándalo es otra también bastante poco conocida, pero que es muy, muy buena. El idiota, versión de la novela de Dostoyevsky. Ran, Der Suuzala, Dodeskaden, Los Sueños. Luego, si nos vamos a la primera etapa, pues bueno, es increíble. Y Mizoguchi quizás también es un cineasta más apegado quizás a un mundo muy determinado también por su propia vida y por lo que él vio de joven, de pequeño y demás, que era pues un cineasta pegado a la calle, un cineasta pegado a esas geishas, a esa cultura, digamos, de ese Japón más. Evidentemente os recomiendo para entender mucho de este cine de Mizoguchi, sobre todo La calle de la vergüenza, que a mí me parece de las mejores películas que yo he podido ver en la filmografía de un director. Y bueno, Los cuentos de la luna pálida, o sea, realmente es un director que es fantástico y formidable. ¿Qué pasa? Que estamos hoy ante Mikio Naruse. Mikio Naruse, que de hecho justo Akira Kurosawa fue ayudante de dirección en algunas de las películas de Mikio Naruse, o sea, imaginaos el diálogo que existe entre estos cineastas. Es un director que cultivó un género muy determinado en el cine japonés, como es el Shomingeki. El Shomingeki digamos que es un cine, por decirlo de alguna manera más sencilla, cine de lo cotidiano, un cine de lo usual, un cine de la vida diaria, un cine que no traspasa o que no tiende a grandes florituras, a grandes efectos, a grandes tramas que a través de historias que se cruzan unas con otras, no, son historias muy sencillas, muy apegadas también a lo que es la vida cotidiana, sobre todo a lo que es la parte de esa sociedad que vive después de la Segunda Guerra Mundial, después de cómo se queda el país tras el paso de los estadounidenses y sobre todo en qué afecta esa presencia extranjera, esa presencia de los norteamericanos a la hora de hacer vida en un Japón que empieza a tener conciencia de que necesita una revisión del sistema político, del sistema constitucional y que el imperio vive, pues, digamos, ciertas debilidades que le llevan a cuestionarse y a replantearse cosas que, bueno, evidentemente ya ampliaremos en la sesión del próximo viernes. Entonces, este Shomingeki, digamos que es un género cultivado, pues, claro, es un género muy, podemos decir, muy normal, muy llevadero. Son películas que tienen una fuerte carga social porque generalmente bajo este paraguas de normalidad lo que estos cineastas, en este caso Mikio Naruse, lo que hace es
tratar de criticar esa sociedad, esa manera de entender la sociedad en ese momento a través de lo que los japoneses se pueden, de las personas de Japón que van a las películas de Naruse en Estados Unidos, alguna que se estrenó no tuvo mucho éxito, pero a través de esa normalidad, que es como ellos, como estos cineastas enganchan al público, se ven reflejados y con ello intentan que la gente reflexione acerca de hacia dónde se ha llegado, por qué se ha llegado hasta esa situación, por qué las mujeres están en la situación en la que están con respecto a los hombres, cuál es el sistema social que prevalece y de alguna manera es algo es muy interesante de observar. Al respecto de todo ello ya ampliaremos y comentaremos, tampoco os quiero dar aquí una super mega hiper introducción que tampoco nos desvele mucho más porque me apetece sobre todo que a la hora de enfrentaros a Tormento, a la película que nos toca, seáis capaces también de localizar esta trama, o sea, este tipo de género, este tipo de historias que, de pequeñas que son, terminan siendo grandes narraciones acerca de un país muy poblado y que casi siempre millones de personas se van a ver reflejadas, con lo cual, por muy pequeña que sea la producción y sobre todo desde el punto de vista de la economía, Naruse era un cineasta que intentaba por todos los medios que las películas fueran lo más económicas posibles, incluso los diálogos los grababa por separado para no tener que juntar a los dos actores, para no tener porque claro, un actor tiene un precio, otro tiene otro, si lo juntas en medio plano, pues les tienes que hacer venir el mismo día y entonces esto se te puede encarecer. Bueno, un poco los trucos que se te plantean de cara a poder rodar la película de lo más económica posible. Él mismo era también alguien que montaba las películas, que se involucraba, digamos, en la producción, la postproducción, e incluso también era un director conocido sobre todo por no dar excesivas directrices a sus actores y especialmente a sus actrices. Era un gran director de intérpretes y a las actrices, de hecho, con una de ellas, con Hideko Takamine, hizo casi 20 películas y ella destaca sobre todo la parte más libre del director, que es como, bueno, más libre entendida desde el punto de vista de que dejaba libertad a los actores una vez hubiesen entendido el personaje para expresarlo de la manera en que ellos lo sintieran. Con lo cual, esto hizo que todos los personajes de las películas de Naruse fueran y tuvieran un cierto arte muy distintivo para con el cine que se hacía en esta época en Japón. Claro, aquí nos fijamos también, no solamente el Shomingeki, que es el género que nos ocupa en esta película, sino también desde el punto de vista del melodrama, que es algo que se ha dicho un montón de veces. La palabra melodramático es casi peyorativo, pero deberíamos tener la concepción de que un melodrama no deja de ser más que una transformación del género dramático asociado también a la parte más musical. Es decir, ya sabéis que por muchos años que pasen y demás, yo sigo diciendo que la banda sonora mal utilizada puede arruinarte una película. Evidentemente, las películas que tienen esos subrayados musicales, especialmente en escenas que son emotivas o que precisan de un refuerzo emocional, que me esté sonando una música de fondo, eso hace que se intensifiquen las emociones y eso es una barrera muy peligrosa porque o bien puede hacer que la gente termine llorando a moco tendido porque la música invite a ello, o bien que se cree, como es el caso en este caso de mi persona, se cree cierto rechazo. A mí los melodramas, cuando está la música muy mal utilizada y es demasiado machacona, y a mí hay veces que hay melodramas que son más melodía que drama, la verdad es que me parecen cuestionables. En este caso la música está muy bien utilizada, en este caso la banda sonora es muy sencilla, es justo, suena en los momentos justos en los que tiene que sonar, está muy bien trabajada, está muy bien llevada. Y es una parte en la que quiero que os fijéis también porque también habrá que buscar. Os puedo dar ejemplos de melodramas, pero prefiero que lo hablemos la semana que viene porque, bueno, puede ser un tema muy interesante, sí, la semana que viene, porque puede ser un tema muy interesante a tratar desde el punto de vista de cómo se articula a la hora de hacer una película y qué diferencia puede haber entre un drama, un melodrama y sobre todo qué películas nos vienen a la mente para poder ejemplificar todo ello. No estamos hablando de cine musical, eso es otra cosa,
simplemente es pues ese recurso melodioso, o melódico, mejor dicho, para reforzar ciertas partes de una película. En ocasiones la banda sonora se extiende toda la cinta, hay veces que suena menos, veces que suena más. Hay piezas que suenan solamente por secuencias, pero ahí está ese género para intentar un poco conceder esa manera de hacer cine a algunos directores. Ya os digo, la película más conocida de Mikio Naruse es Nubes flotantes, del año 1955. Vamos a ver Tormento, que es justo, se rueda, y en este caso se estrena y se rueda en el mismo año, 1964, y Áñez Bardal rueda en 1964 La felicidad y la estrena en 1965, con lo cual son películas que son del mismo año, pero vais a ver que son formas de contar las cosas de manera muy diferente. La Francia de 1965 no tiene absolutamente nada que ver con el Japón de 1964. No pasa muchísimo tiempo entre ellas, pero nos da la sensación, o al menos a mí me lo da, quizás por el blanco y negro, quizás por el tipo de historia, quizás por lo que vemos que es la sociedad de Japón frente a la sociedad francesa. Europa contra un país que hacía 10 años apenas estaba metido en un berenjenal de Segunda Guerra Mundial bastante interesante, y las consecuencias que para ambos países tuvo y cómo se reflejan desde el punto de vista del cine. En Francia hablamos de la Nouvelle Vague, hablamos de todo lo que es estilísticamente la Nouvelle Vague. Aquí nos vamos a intentar recordar todas las películas japonesas que hemos visto, porque Tormento no es una excepción. Tormento es una película que se engloba muy bien dentro de una tradición, y quiero presentaros a este cineasta para que hagamos como hizo el Festival de San Sebastián en el año 1998, cuando decidieron recuperar a este cineasta, hacerle un ciclo y empezar a ponerlo de nuevo en el mapa, porque consideraron que era un cineasta que en 3 décadas hizo casi en 30 años aproximadamente, hizo unas 90 películas. O sea, parece que es una producción lo suficientemente considerable como para no perder de vista a un cineasta que para muchos críticos es el cuarto, y especialistas el cuarto en la línea de sucesión. Para mí sería el quinto, porque yo, sabéis, como os he dicho antes, que sitúo un poquito por encima a Masaki Kobayashi, y que realmente pues es un cineasta que empezó en el cine mudo, se adaptó al cine sonoro, y a partir del cine sonoro empezó a circular con películas como Toda la familia trabaja, como La canción de la linterna, El almuerzo, La voz de la montaña, Crisantemos tardíos, La llegada del otoño, etcétera. Él muere en 1969, es decir, 5 años después de estrenar Tormento, y su última película es, que además, Nubes dispersas, que es una película bastante considerablemente, una película bastante buena. Todas son buenas las de Naruse, pero porque su estilo sí que se percibe. No es como el de otros directores que transitaron por diversos géneros y que puede llevar a, digamos, confundirnos. Pero en este caso es un director con un estilo muy marcado, es un director que tiene las prioridades muy claras, y sobre todo es un director que tiene ganas de contarnos historias pequeñas, pero a la vez llenas de una cantidad de aristas que no nos imaginamos, porque, por ejemplo, en esta, la relación que se establece entre los dos protagonistas está vehiculada a través de un acontecimiento social, político y económico en Japón, como es la llegada de los supermercados. Esto lo contamos el otro día en la clase, que fue un gancho que dices, pues, ¿cómo la llegada de los supermercados afecta a la vida cotidiana de los japoneses? Pues en este caso así fue. Y es un poco la excusa narrativa que se pone para intentar confrontar los dos universos que giran en torno a través de los dos personajes de esta película. Ya os digo, Tormento 1964, os pondré el enlace, como siempre, aquí en la descripción. ¿Y en qué quiero que os fijéis? Sobre todo, fijaos en cómo se utilizan los espacios, fijaos en el uso del color, fijaos en la banda sonora, porque esto no es Mozart, aquí no hay una fuga de Mozart presidiendo cada momento importante de la película de Agnès Varda. Aquí hay una banda sonora escrita para la película. Y aparte el concepto de melodrama, tratar de investigar qué es un melodrama y cómo se ha aplicado en la historia del cine, porque hay casos de flagrante delito, y hay otros que son obras maestras que han pasado a la historia precisamente por ser grandes melodramas. Pero quiero que os dejéis llevar por la historia, por los personajes, por el guión, porque es una película muy bien escrita, muy bien calculada. Son un par de horas de duración, pero realmente
ni se hacen, es que no se hacen largas porque vas como siguiendo a los personajes, vas siguiendo a esta familia, vas siguiendo sus diatribas, vas viendo cómo se van desvelando las intrigas que hay entre ellos y realmente asociarlo al moralidad y deseo, sobre todo desde el punto de vista de si hablábamos de esta Francia de 1965 en la que, bueno, colorida, absolutamente casi desmadrada desde el punto de vista masculino. Ahora nos vamos a un Japón, mismo año, blanco y negro, códigos de conducta muy, muy diferentes a los franceses, muy férreos, una situación política muy compleja y sobre todo una situación económica también que ya comentaremos y quizás detallemos. Y cuando hagamos un mapa el próximo viernes de la película, pues obtendremos unos detalles que nos van a ayudar a poner en contexto la peli. Ya os digo, como siempre, podéis escribirme. Os he lanzado varias películas, varias cuestiones fundamentales, pero bueno, Mikio Naruse, sobre todo es el director que nos ocupa. Vamos a rendirle el homenaje que se merece en esta sesión, pero no dejemos de lado poder tener la oportunidad de ver, porque además en el catálogo de Filmin, esto no sé si cuenta como publicidad, creo que no, hay un montón de películas, tanto de Kobayashi como de Ozu, como de Kurosawa, como de Mizoguchi. Entonces, disfrutad, porque es que el cine japonés además es inabarcable. O sea, hay una cantidad te pones a rascar e incluso las primeras películas de cada uno de estos directores tienen tanto o más que decir que las películas más conocidas de estos directores, con lo cual es algo absolutamente increíble. Si os produce curiosidad, que es una cinematografía que es absolutamente imprescindible, preguntadme sin problema y si no el viernes que viene pues os lanzo más títulos y demás. Por recapitular, la condición humana de Kobayashi y Harakiri, que son la trilogía y la de Harakiri que va aparte. De Kurosawa yo os recomiendo encarecidamente cualquiera. Vivir, sobre todo, que es muy buena, pero mi favorita es El infierno del odio. Y, y bueno, Buenos días, Primavera tardía, El sabor del sake, Cuentos de Tokio de Ozu y prácticamente todo Mizoguchi, porque Mizoguchi es un cineasta transversal que lo que hace es narrar la situación de las mujeres en Japón de una manera extraordinaria. Pero bueno, nos centramos en Naruse. De momento, disfrutad de Tormento. Cualquier duda que tengáis, cualquier inquietud que os surja, ya sabéis que estoy a vuestra disposición y nos vemos el próximo viernes 17. Que paséis buena semana, disfrutad del cine y modalidad y deseo parte 2. Nos vemos prontito, viernes que viene, disfrutad, sed buenos, ved mucho cine, del bueno, y nos vemos.